Hola a todos, yo soy Franco, soy militante de ADOC y además soy ayudante de obligaciones. Vamos a hacer este video para aquellas compañeros y compañeras que quieren preparar libre de obligaciones. En principio vamos a hablar de las dos primeras unidades. En principio tenemos que hablar de la obligación, su importancia. La importancia de la obligación tiene un aspecto social y otro económico. ¿Por qué social? Y porque cuando hablamos de la obligación, hablamos de que las relaciones obligacionales adquieren importancia eh, cuando en el derecho encuentra su fundamento en las relaciones que unen a los hombres en el desarrollo de las actividades de cada uno. Las relaciones obligacionales tienen como objeto la cooperación entre quienes viven en sociedad. Entonces, cuando hablamos de la cooperación, se dirige siempre al interés de que otro sujeto, pero en definitiva un interés de todo el grupo social, garantiza los bienes del deudor, ya que en principio, ya que es principio universal aquel que los bienes del deudor constituyen la garantía común de los acreedores. Siempre en las relaciones jurídicas, ya sean reales o obligacionales, constituyen una situación instrumental del interés social, que tiene como finalidad la convivencia entre las personas. Entonces, cuando hablamos de la importancia social, es esto, de que la obligación siempre tiene un carácter instrumental dentro de la cooperación de los ciudadanos en esto, la convivencia, y que la idea es que se lleguen al fin que tiene el derecho, que es la paz social, en el cual se vayan resolviendo los conflictos que se dan en estas relaciones, ya sea desde desde un primer momento, el deudor cumpliendo la obligación y el acreedor satisfaciendo el interés, o que aunque el deudor incumpla, el acreedor utiliza los medios necesarios para que el deudor cumpla esa prestación. También tiene un aspecto económico. ¿Por qué? Porque todas las relaciones obligacionales eh, tienen siempre su prestación contenido patrimonial. Y ese contenido patrimonial está, a su vez, tiene contenido económico. Entonces, por eso hablamos de que tiene un aspecto económico. Dentro de la obligación la podemos definir dentro del Código Civil y Comercial en su artículo 724 como aquella relación jurídica entre dos sujetos, un acreedor y un deudor, que en principio el acreedor quiere satisfacer su interés y que el deudor se quiere liberar, que tienen como objeto una prestación, que en el caso de que el deudor no cumpla, el acreedor tiene medios forzados para que pueda cumplir ese interés. Entonces, cuando hablamos de la obligación, ahí la podemos relacionar con la unidad 2, que es con respecto a los elementos. En principio, la obligación la podemos como dividir en varios elementos. En principio tiene que haber un vínculo jurídico. ¿Qué es un vínculo jurídico? Es el nexo que une las dos personas. Después tenemos los sujetos. Los sujetos en esta relación jurídica son deudor y acreedor, que tienen que ser, en principio, tener capacidad, obviamente. Pueden ser determinados, ya en la relación ya están determinados, o pueden ser determinables. ¿En qué situaciones se dan esto? Por ejemplo, las obligaciones pro tem rem, en donde la obligación siga la cosa, en las declaraciones unilaterales de voluntad, entre otras. Después tenemos el objeto de esa obligación, de esa relación jurídica, que es la prestación. En el artículo siguiente podemos definir a la prestación como aquel objeto de la relación que tiene que ser posible jurídicamente y materialmente, lícito,
que sea determinado o determinable y que tenga contenido patrimonial y que tenga un interés tanto patrimonial como extrapatrimonial. Cuando decimos que tiene que ser posible materialmente, nos referimos a que yo no me puedo obligar a cosas imposibles. Ejemplo, no puedo obligarme a tocar el cielo con las manos. Y jurídicamente, es decir, que siempre cuando yo me obligo a hacer algo o dar algo, siempre tiene que ser algo que esté jurídicamente permitido. Yo no me puedo obligar a cosas que prohíbe la ley. Por ejemplo, yo en un contrato no puedo tener como objeto mi cuerpo, porque lo prohíbe. Que tiene que ser lícito, o sea, que no tiene que ser en contra de la moral, de las buenas costumbres y del orden público. Que tenga contenido patrimonial, es decir, que la prestación que yo vaya a hacer tenga, que sea parte de mi patrimonio, o sea, que tenga contenido económico. Después dice que tiene que tener un interés, dice, es decir, que la prestación que me vaya a dar el deudor sea algo que a mí me importe. Por ejemplo, qué sé yo, que me dé un auto o que mi interés es dar una fiesta y para eso necesito una música, entonces el deudor me tiene que dar una banda. Ejemplo. Después tenemos que sea determinado o determinable. Cuando hablamos de que sea determinado, es que ya en el momento, cuando ya nace la relación jurídica, ya tengo la prestación. Puede pasar que no esté determinada, como en los casos que vimos de cuando el sujeto no es determinado. Entonces, en esos casos, por ejemplo, en las obligaciones Flotten-Ren, la obligación unilateral de voluntad, en la oferta o en las promesas, por ejemplo, en las promesas públicas, en donde son fuente de obligación, pero que no tengo los sujetos determinados, o donde la prestación tampoco puede estar determinada, tiene que ser en el momento del pago. Siempre cuando yo tengo una prestación que no está determinada, la tengo que determinar antes del pago, para saber qué es lo que yo tengo que dar. Después tienen una causa. La causa de las obligaciones es la causa fuente. ¿A qué decimos causa fuente? A la causa que nace una obligación, diferente a la causa fin, que eso se da en materia contractual. Dentro de las fuentes de la obligación tenemos, en principio, se dividen en dos, fuentes clásicas y fuentes modernas. Dentro de las fuentes clásicas tenemos los contratos, los cuasi-contratos, el delito, el cuasi-delito y la ley. Después, en las fuentes modernas tenemos la declaración unilateral de voluntad, el enriquecimiento sin causa, el pago debido, la admisión del derecho ajeno, el abuso del derecho y la responsabilidad civil. Para terminar, hay que saber que siempre cuando hablamos de, de la parte de vínculo, recuerden que como es el nexo que une una con la otra, el código recepta la teoría subjetiva. En la práctica es la objetiva. ¿Por qué? Porque hay una parte en donde yo tengo al deudor, o sea, tengo una parte donde yo me obligo, que es la parte de expectativa, es el estado de expectativa, en donde yo espero que el deudor cumpla. Después tengo la otra, que es la parte de la responsabilidad, que se llama la teoría del crédito y la responsabilidad, en donde yo tengo que, donde ya ahí el deudor tiene que cumplir, en donde ya te pasó esa etapa, en donde ya no tengo que esperar, sino que ahora tiene que realizarse la prestación. Y damos por concluido este video. Espero que les haya servido. El material que pueden para complementar lo que yo vengo explicando es Campanucci, que sigue el programa,
Si no, tenemos, también puede ser Vietza, que también sigue algunos puntos del programa. Si no, tienen el resumen bolilla por bolilla, que está subido en la nube de Adoc.